¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos ven. Hoy nuevo capítulo de Mecánica que Inspira. Tenemos un invitado muy particular, él no es de Santiago, él es fuera de Santiago y nos va a contar toda su historia aquí con la mecánica. Se llama Víctor y lo vamos a llamar enseguida para que nos cuente todo y pueda seguir inspirando. Oh, a ver ahí, que decía que no se podía unir. Veamos nuevamente a ver qué le pasó. Veamos ahí si se puede unir al nuevo programa. Ahí está. Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo Hola estás? Luis, ¿cómo estáis? Muy bien, Yo, hace poco llegando del trabajo. ya, ya, qué bueno. Bueno, ahí le estaba presentando ahí a los que se estaban conectando la entrevista de hoy día no era era fuera de Santiago. De qué parte estás tú ahora? Estamos en Puerto Montt Ájale. desde febrero que me vine a vivir acá a Puerto Montt. Ya. Harto lejos de allá, pero ahí nos sirve de todos lados la experiencia de cada uno. Bueno, a ver, para hacerla más cortita todo y saber un poco más de de tu historia, cuéntanos cómo empezaste este mundo de la mecánica, estudiaste en el colegio, ahí para que los demás fueran a escuchar. Bueno, la verdad que la motivación de la mecánica empezó desde muy chico, la verdad. Recuerdo que yo cuando era chico siempre me llamaba la atención el tema de las micros. En ese tiempo estaban las micro amarillas. Entonces, siempre me llamó la atención el tema de la micro, los autos, los motores, desde pequeño. De hecho, recuerdo que mi mamá, eh, yo creo de haber tenido unos 4 o 5 años, no recuerdo bien la edad, me regaló una micro de esas de plástico, no sé si una micro bien chiquitita de plástico, que abría la puerta y yo la verdad que alucinaba con ese juguete. Y me recuerdo que en el patio de adelante podía estar toda una tarde recorriendo, simulando que subían pasajeros de por medio. Mi papá trabajaba en la Muni de Santiago, Santiago Centro. Y para mí ir para allá de repente era fascinado porque siempre me sentaba en la parte de adelante, en el primer asiento y veía cómo manejaba, en este caso, el conductor de la micro amarilla y para mí era como alucinante. Pues ahí empecé a darme cuenta de cómo pasaban las marchas. eh, Era la 164 que se tomaba en San Antonio, recuerdo. Ya, Y siempre me sentaba adelante viendo cómo manejaban, el tema de la radio, los adornos que tenía la micro María en ese tiempo. Entonces, de chico me fui como involucrando, que me llamaba la atención el tema de los motores y eso. Entonces, eh, recuerdo también que, bueno, en mi casa yo vivía en Puente Alto y dormía en camarote. ya. Y en el camarote, la cama de abajo, yo simulaba una micro, entre comillas, con una olla. Recuerdo que ponía como un sopapo al lado, una radio enchufada. Entonces simulaba como que yo manejaba con el tema de los ruidos, que tomaba pasajeros. El letrero me acuerdo que lo hacía con un cuaderno donde ponía el recorrido de la micro. Entonces, desde chico me fue llamando la atención el tema de lo que eran motores, manejar, etcétera. Entonces, dentro de mi infancia, donde no habían tanto celular, eh, aprovechaba harto el tema de jugar con autitos. Entonces, desde ahí empezó a la incertidumbre de conocer un poquito más lo que es la mecánica. Ya, ya, buena. Yo, Y bueno, bien. No, no, lo que pasa es que yo jugaba un poco a lo mismo, pero después con los cambios de la micro, que algunos cambios eran como aquí y el otro era como en la puerta. Sí, pues yo de hecho observando harto, de hecho así fue aprendiendo a manejar porque observaba cada movimiento cuando pasaba una marcha u otra, entonces era como llamativo la atención para mí y como no conocía cómo funcionaba nada, entonces ahí me fui como interesando en conocer cada vez más. Y bueno, yo estaba estudiando en un colegio, me metí a estudiar
en Liceo Polivalente. Estudié en tercero y cuarto medio, Liceo Polivalente La Cisterna, y ahí empecé a involucrarme en el mundo de la mecánica. Obviamente, 16, 17 años, no tenía la madurez suficiente, entonces uno, entre comillas, después con el tiempo uno empieza a valorar un poquito más el tema de la enseñanza, pero en ese tiempo recuerdo que me fui interiorizando un poquito más, pero era, entre comillas, como más chacota, porque uno lo hacía como entretenimiento, entonces salí de cuarto medio de ese liceo y hice mi práctica en Automotriz Gildemeister, Ya. en la que está en Portugal con Marín. Y ahí la verdad que empecé mi formación ya de lleno a lo que es mecánica el año 2007. Y la verdad que yo creo que fue una muy buena experiencia, en donde, bueno, recuerdo que me pasaron en el overall y yo alucinaba con el overall. La verdad que el overall decía aquí Hyundai, como sea, bordado, entonces yo no quería ni encochinar el overall. Y ahí la verdad que aprendí mucho. Ahora, mi experiencia, lo que fue Gildemeister, fue bonita experiencia. Recuerdo que me recibió el maestro David Levio en ese tiempo, y fue una persona que me enseñó mucho lo que es mecánica, eh, y era el ambiente que se generaba, era un ambiente muy grato donde daba gusto ir a trabajar. Me enseñó lo que era mantenciones, me enseñó a utilizar herramientas, aparte que Gildemeister, como una empresa grande, tiene lo que era, por ejemplo, herramientas muy equipado. Recuerdo que, por ejemplo, en el liceo soltaba una llave, era con llave de cruz nomás, y el demás ya empezaba con pistola neumática, y yo, viéndolo de afuera, cuando fui dentro de las primeras semanas, veía a los mecánicos con pistola neumática y para mí era alucinante. Entonces, después que empecé a jugar pistola neumática, para mí un placer ir a trabajar ahí. Entonces, ahí empezó mi experiencia dentro del rubro automotriz, haciendo mantenciones, igual con miedo como cualquier nuevo desafío, el tema del miedo de si me podía mandar algún condoro, y pasó. Claro. Creo que parte de la enseñanza pasa mucho eso, que hacíamos mantención a lo que era la ambulancia, la H, y yo nunca había cambiado rodamientos traseros, un rodamiento cónico de una Hyundai H1, y yo lo engrasé por el borde nomás. Entonces, después con el tiempo, esa ambulancia llegó a la semana después y fue un tema para mí, que dentro de todo me marcó, pero al mismo tiempo aprendí cómo se engrasa, y ahí ya no se me olvidó más. Pero fue muy bonita experiencia lo que es Automotive Gildemeister, y aprendí mucho, la verdad. Bueno, eso es parte del aprendizaje, el error. ¿Ya? Y lo que siempre yo les digo también, el error es normal, pero aprender de eso ya es cuando uno aprende y no vuelve a pasar nuevamente. Sí, Así la verdad que, que son experiencias que te van marcando, y de la misma experiencia uno va aprendiendo a valorar las cosas, a valorar la importancia que es lo que hacemos nosotros. Entonces, empecé mi práctica como te digo en Gildemeister, fue una muy buena experiencia, y de ahí me fui a Ciclón Baterías, trabajé un tiempo, ya, en donde la verdad que me ha pasado siempre que yo he empezado, entre comillas, entre los puestos más abajo, y he ascendido en los diferentes trabajos. Por ejemplo, en Batería Ciclón, empecé instalando batería a domicilio. ya, Eh, y la verdad que es un mundo que uno que lo ve de afuera dice, a lo mejor un cambio de batería es muy sencillo, pero detrás de eso, un cambio de batería, hay todo un tema. Entonces, empecé a cambiar batería a domicilio, ahí empezó mi experiencia atendiendo al cliente, porque cuando iba al domicilio atendía diferentes tipos de clientes, entonces cada experiencia te va dejando diferentes tipos de enseñanza. Y
cuando estuve en Ciclón Baterías, después de un tiempo me ascendieron a jefe de taller. Entonces, en realidad, jefe local, donde fui atendiendo, aprendiendo a ligar con diferentes tipos de clientes. Cliente enojado, cliente, entre comillas, que quiere pagar poco, que quiere rápido el servicio. Empecé a enfocarme también en la parte más administrativa, haciendo el libro de compra-venta, emitiendo boletas, facturas. Entonces, de cada experiencia que tenía, siempre uno va sacando aprendizajes, diferentes tipos de aprendizajes. Claro. Y ahí tuve un par de años en Batería Ciclón y entré a Emaserv, que la verdad que creo que fue una empresa donde aprendí mucho y ahí ya me enfoqué netamente en lo que era el área automotriz. Recuerdo que en esa empresa entré como recepcionista de servicio. Ya. ¿Y ahí que veían Y por automotriz? ¿Auto multimarca o...? inicialmente yo entré en Casa Matriz que estaba en Irarrázaval, Ya. EMASA, que estaba en Irarrázaval. Y ahí me Ah, llamó mucho más EMASA. la atención, sí, porque EMASER era el holding, la parte de servicio de EMASA. Ya, ya. Entonces, ahí estuve trabajando como recepcionista en la parte de ZF, que llegaba a los Transantiago, estaba el taller diésel y también estaba lo que era el taller eléctrico. Entonces, a mí en la parte de recepción me llegaban, por ejemplo, la bomba inyectora, inyectores, las cajas tienen que recepcionar, o alternadores, batería, y todo eso lo se veía en Casa Matriz. Ahí estuve un tiempo y en esa misma empresa después me mandaron a lo que era diferentes sucursales, porque Maser se unió con todo lo que era Central Frenos. Ya. Entonces, yo ahí fui trabajando en diferentes sucursales y en esas sucursales ahí veíamos multimarca. Ahí estuve como asesor técnico en Emaser y esa experiencia igual fue buena, Entonces, porque pero ahora ya después de la última Emaser y en freno, ahí ya nada de las manos en la mecánica, sino que ya orientado a la otra parte. orientado a lo que era la parte administrativa. Por Administrativa. ejemplo, recepcionar el vehículo dentro de esa recepción, coordinar los trabajos con mecánico, enviar el presupuesto al cliente, coordinar la entrega, etcétera. Ya. Entonces, ahí estuve en diferentes sucursales trabajando y fue bonita experiencia. Aprendí mucho lo que era atención al cliente, lo que era tratar con mecánicos, que igual es un tema y es complejo. Por ejemplo, a mí me tocó asumir ese puesto a corta edad. Por ejemplo, yo tengo 33 años y he pasado por diferentes áreas del rubro automotriz y era un tema. Por ejemplo, había mecánicos que llevaban 30 años en el rubro y yo con menos edad tenías que saber llegar a ello. Es decir, eh, un mecánico que lleva 30 años, muy difícil de repente cambiar el esquema de trabajo o cambiar un poquito o implementar mejoras porque están acostumbrados a trabajar de esa forma. Entonces, Claro. ahí fui aprendiendo lo que era coordinar con ellos, coordinar la entrega, viendo todo lo que era la parte administrativa de lo que era atención al cliente. Yo era, entre comillas, era la cara visible de la empresa. Y en Emaser me tocó, como te mencionaba, trabajar en diferentes sucursales y fue muy buena experiencia. Y en esa misma empresa que trabajé como recepcionista de servicio, me ascendieron a analista de compras. Ya. Y eso fue, la verdad que el otro lado, que uno, entre comillas, como recepcionista, uno de repente dice, pucha, ¿por qué no me llegan los repuestos rápido? ¿Qué pasa con...? Entonces, me tocó asumir el puesto de analista de compra, en donde la visión cambia considerablemente lo que es gestión, porque detrás de una compra de un repuesto hay toda una logística que se debe cumplir. Entonces, Claro. tenía que negociar con proveedores, tenía que hacer órdenes de compra, teníamos que analizar qué repuestos tienen mayor rotación,
eh, lidiar de repente con el recepcionista, que antes yo era recepcionista y entre comillas después me tocaba pelear con los mismos Lo recepcionistas mismo. porque uno ve la parte de recepción, no, necesito, por ejemplo, terminal de dirección de un Hyundai Accent 2000, no sé, 2020, 2018, por darte un ejemplo, y detrás de eso hay diferentes versiones, hay diferentes, por ejemplo, tenía que, por ejemplo, pedirle el número de chasis, eh, motor, año, cilindrada, etcétera, porque te vais dando cuenta que el vehículo, la marca de una, el modelo de otro y las versiones van cambiando, entonces los repuestos también van variando. Entonces, conocí todo lo que era el rubro de lo que era abastecimiento. Bueno, Y bien, la verdad que empresa Macer me enseñó, entre comillas, a ver las diferentes caras dentro de lo que es el rubro automotriz, tanto la parte, por ejemplo, de recepcionista como la parte de compras. Entonces, ya. me tocó vivir eso, buena experiencia, la verdad. Y después de eso me fui a Carén, Oye, importadora de pero Carén. antes de eso, y tú me habías dicho que habías salido del colegio y ahí empezaste todo esto. Pero en ese punto no estudiaste en un instituto o solamente esto era con lo del colegio. El, Esto hasta el momento era todo lo que era del colegio y el año 2013 yo empecé a estudiar en el DUC de Puente Alto. Ah, ya. ¿Y eso, y Karen vino antes del estudio o después? En el proceso de Ah, estudio. ya. Ya, Yo perfecto. estudiaba en el día, perdón, trabajaba en el día y en la noche estudiaba ingeniería mecánica Ya, en el DUC de, de de Puente Puente Alto. Alto. De hecho, igual fue un tema complicado porque al principio, los dos primeros años, bien, considerando que podía estar bien trabajando y estudiando, pero después se hace un poco complicado con el tema de abarcar el tema de los estudios y el trabajo, más cuando asumes de repente nuevos desafíos, era un tema. Así que cuando estuve en Karen tuve muy poco tiempo porque venía el tema del portafolio título, donde quería sentirme más preparado porque uno cuando estudia y trabaja es complejo. Sí. Entonces, eh, vivir esa experiencia, uno tiene que, entre comillas, de repente tomar decisiones de decir, pucha, darse cuenta, no puedo con las dos cosas, así que me voy a enfocar en esto. Y salí de Karen, terminé eh, mi carrera de ingeniería, que fue un proceso donde aprendí mucho. Estudié, como les mencioné, en el DUC de Puente Alto y fue un tema y aprendí harto. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio presentar, a mí me transpiraba las manos, me daba fobia de repente equivocarme y el tarareo, entonces cuando empecé a estudiar, cuando empecé a tratar con clientes, uno va aprendiendo de esas cosas. Y en Duoc yo creo que ahí aprendí a desenvolverme mejor, a perder un poquito el tema del miedo, porque en Duoc hay hartas presentaciones, entonces eh, perdí un poquito el miedo de pararme al frente de público y presentar, entonces fui trabajando en eso. De hecho, Bueno, recuerdo que en mi portafolio de título, con el profesor Mauricio Rivero, tenía mi presentación y yo estaba nervioso, pero al mismo tiempo estaba bien preparado. Pero esos nervios que de repente te dan y no lo puedes manejar muy bien, entré a presentar y me di cuenta que la presentación salió bien. El profesor Mauricio me dice, te felicito. Y a todos los que iban presentando, parte de la presentación eran tres preguntas finalmente. Y ya. ahí me dice, no tengo preguntas. Y para mí fue una emoción que, pucha, hasta el día de hoy significó, entre comillas, que uno ya tuviese más confianza en uno. Y es como, es raro, pero por ejemplo, lo que me pasa ahora es que yo, cuando hago clase ahora, me veo enfocado lo mismo que yo pasé, entonces es emocionante eso de ver lo que tú pasaste como estudiante y después enseñarle a los alumnos lo mismo y verte reflejado en eso, la verdad que es impagable. Sí. Y recuerdo que cuando tuve esa presentación, cuando el profe me dice, no tengo consultas, felicitaciones,
yo salí, pero contento, de hecho me salían con las lágrimas cuando salí y recuerdo que llamé a mi hermana melliza y ahí le conté, pucha, me fue bien la presentación, tuve un 7 y feliz, feliz la verdad. Y ahí son experiencias que uno con el tiempo va valorando, va aprendiendo de cada proceso que uno va avanzando en realidad. Claro, porque al final esa experiencia, esa es la que te queda, o sea, ese momento, ese recuerdo y esa emoción con lo que lo cuenta ahora se valora bastante, o sea, porque todavía lo recuerdas como si fuera ayer, pues, Sí, ¿cachai? sí, pasa mucho y después que salí del instituto, me tocó trabajar en otra empresa porque yo había renunciado a Karen porque le di más foco al Al estudio. estudio. Sí, ahí entré a una empresa Induval que se llama, que Induval Ya. se enfocaba netamente en lo que es freno, embalatado. Y ahí entré como vendedor, en donde también me gustó el trabajo porque me tocó ir al sur harto. Era vendedor de la zona sur y, y ahí tuve un tiempo que no fue mucho, fueron como 8 meses y ahí tuve un nuevo desafío, que fue, me ascendieron a jefe de taller. Mm, Entonces, primera vez que iba a asumir ese puesto, donde uno de repente está con el miedo de que podré, no podré, eh, ver cómo va a resultar todo y asumí ese desafío que era nuevo para mí y la verdad que fue un proceso difícil porque recuerdo que cuando asumí ese puesto, el gerente me dice, aún me dice, tú asumí el puesto de jefe de taller y el mismo día, o sea, el otro día, me dice, tienes que despedir a tal persona. Y fue un tema, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que muy empático con los demás. Me refiero a que siempre me pongo en la posición de la otra persona. Y la persona llevaba 30 años, oh, entonces yo asumir ese puesto oh, de jefatura, al otro día decirle, ¿sabe qué? Su contrato hasta aquí no me llega, muchas gracias. Fue un tema duro, pero también detrás de eso estaba mi desafío de asumir el puesto, entonces le expliqué obviamente los motivos, eh, le dije obviamente que ya no iba a pertenecer a la empresa, entonces fue duro, pero me tocó la experiencia después en esa misma empresa, asumiendo poco, que me tenía que armar el equipo de mecánicos. Yo nunca en mi vida había entrevistado a una persona, no, siempre he estado yo, siempre he sido yo al postular de un puesto donde tengo que dar yo la entrevista. Y me tocó armar mi equipo de trabajo y fue bonita experiencia. La verdad que hartos postularon al puesto era de mecánico y ayudante mecánico. Y, y la verdad que llegaron varios postulantes al puesto y la verdad que elegí netamente fue un alumno que estaba recién egresado a la carrera de mecánica. Pero me ya. enfoqué netamente en lo que eran habilidades blandas, que tuviese ganas de aprender, que más allá de lo que es la experiencia, no, quería alguien que quisiera aprender. Entonces, armé ese equipo, la empresa recuerdo que solamente se dedicaba a lo que era frenos, y, y yo con la experiencia que tuve en la otra empresa, en Emacer, eh, involucré otros servicios, mantención de kilometraje, entonces se le dio un plus aparte. Por ejemplo, la empresa era como, no tenía como tanto estructura, por ejemplo, impartí, por ejemplo, lo que era una orden de trabajo, después se empezó a atender flota, entonces fue muy bonita, muy buena experiencia, aprendí mucho y lamentablemente llegó el tema del COVID. O sea, la verdad que el Ah, tema, no, primero fue el estallido social y después fue el tema del COVID, donde varios nos vimos afectados. sí. Entonces, tenían que funcionar la empresa que eran de primera necesidad, entonces el taller se cerró. Y pucha, ahí quedó la verdad que por circunstancias, por cosas que iban más allá de nosotros, eh, tuve que dejar ese desafío. Eh, Después de eso, de ya haber trabajado como en las diferentes áreas, quería trabajar en algo que
en realidad me llamara la atención. En realidad, más allá del tema de las lucas, quería trabajar en algo que me llenara. Ya. Y bueno, LinkedIn, contacto, llegué a postular como profesor de Duoc Maipú. Y nuevamente el miedo de un nuevo desafío, la postulación, yo igual estaba tranquilo, asumiendo que estaba la posibilidad obviamente de que quedara, porque me imagino que eran varios los postulantes y haciendo una prueba, otra prueba, entonces, y al final me dicen, quedaste, feliz, feliz, con miedo, porque nunca había hecho una clase, entonces, eh, yo creo que cuando uno asume un nuevo desafío, siempre está como el miedo de si me lo voy a poder, cómo va a ser la experiencia, y si me pasa esto, entonces asumí, obviamente ya había quedado, entonces no había vuelta atrás de No, decir, no, ya no quiero el puesto. ya no, Entonces, no tenía ya. Claro. entonces el 2021 empecé a hacer clases en Duoc Maipú, y la verdad que es un trabajo que llenador. La verdad que eh, he aprendido mucho, creo que uno nunca termina de aprender. Fue un desafío bastante bonito porque eh, fui, entre comillas, de hecho hasta el día de hoy, creo que cada clase que hago la disfruto mucho, me gusta mucho involucrarme, entre comillas, con los alumnos, me gusta mucho el tema del feedback, por ejemplo, le explicaba a los alumnos que dentro del taller, o en general los alumnos me dicen, no, profe, este taller es así, este taller no me gusta, y en realidad la invitación un poco es a disfrutarlo o aprender de todo en realidad. A mí me tocó hacer mecánica en Gildemeister, donde teníamos todas las comodidades, y también he hecho mecánica en la esquina de mi pasaje, en donde ahí ya no tenía elevadores, no tenéis camilla con apoyo de cabeza, sino que tenéis netamente un cartón. Sí. Entonces, cuando uno ve esa realidad, esas diferentes realidades, de todo uno puede sacar un aprendizaje. Y bueno, asumir el puesto como docente igual fue un tema bonito y desafiante por el tema de pandemia, Clase online. porque clases virtuales. Entonces, dentro de esas clases virtuales tuve que adaptarme a lo que había. Eh, Creo que recuerdo que estaba el Lectude, que la verdad que era una herramienta, si bien no es lo mismo que en la práctica, fue una herramienta que eh, tenía mucha información valiosa y ayudaba harto lo que era el tema del aprendizaje. Y después tocó las clases presenciales, porque yo no había vivido el tema de ir a clases Estar frente. presenciales, de pararme frente a los 40 alumnos que de repente tenía, entonces asumir ese desafío, bien, bien. En Duoc Maipú, la verdad que siempre yo he sido muy sencillo y he tenido buena llegada con mis colegas, entonces eh, pidiendo consejos por aquí, por allá, diferentes tips de cómo hacer la clase entre comillas más agradable o diferentes tips que hicieran la clase mucho más, donde los alumnos tuviesen un mayor aprendizaje. Entonces, siempre tuve buena relación con mis colegas en todos los trabajos que he tenido. Y fue buen desafío, aprendí mucho. Creo que, de hecho, eh, siempre he querido vivir en el sur. Ya. Y ese desafío lo asumí recién este año, de venirme a ir al sur a Puerto Montt, donde tenéis que dejar tu familia en Santiago. eh, y te dais cuenta que, entre comillas, por ejemplo, yo me vine a Puerto Montt y llegó marzo y los alumnos perdón, los alumnos de Maipú me escribían, profe, ¿cómo está? ¿Qué pasó con usted? Lo echamos de menos. Y ahí te das cuenta que hiciste las cosas bien, porque entre Sí. comillas entregaste un aporte y eso fue significativo, donde decía, pucha, profe, lo extrañamos, de repente me mandaban fotos ahora en marzo de la sede allá, entonces gratificante el trabajo. Claro, claro. ¿Y qué te llevó ahora a ir para allá, para el sur? O sea,
de San Bernardo por último, pero a Puerto Montt, o sea, una cosa nada, ni cerca de acá, Sí. po. No, el cambio la verdad que fue drástico y difícil a la vez, porque detrás de un cambio de Santiago, donde tenías tus familiares cerca, donde tenías mucho mayor comodidad en todo, pero yo siempre he querido vivir en realidad naturaleza, tranquilidad y conocer, tener otra experiencia. Y la verdad que llevo aquí en Maipú, perdón, en Puerto Montt llevo, a ver, tenemos febrero, marzo, abril, ya 3 meses y la experiencia es otra realidad. Ya, La verdad que también desafío nuevo, nuevas asignaturas, eh, y la realidad es totalmente con Santiago muy diferente. Por ejemplo, acá hay alumnos que toman Puerto Montt y vienen de Chiloé, entonces vienen de islas, vienen de partes muy lejanas, entonces la realidad es otra, el esfuerzo es otro, entonces me ha tocado, por ejemplo, conocer la realidad de diferentes alumnos y se valora mucho. Por ejemplo, eh, los alumnos de aquí de Puerto Montt son personas mucho más esforzadas en realidad. Entonces, conocer la realidad de iguales es impactante, es motivador para mí por un tema de que cuando ellos van a clase, detrás de eso hay un esfuerzo. Entonces, con mucho más ganas hago el tema de las clases, trato de en realidad toda la experiencia que he tenido en las diferentes áreas, traspasársela al alumno. Entonces, ha sido un proceso muy bonito, la verdad. mira, ahí hay un alumno que también me sigue y dice, recién se enteró que se fue al sur. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo dentro de todo, en general, me gusta pasar desapercibido con el tema y me faltó, entre comillas, despedirme de los alumnos, entonces, pero no, la verdad que me llevé muy bonito recuerdo de los alumnos de Maipú y ahora en realidad aquí en Puerto Montt estoy bastante contento con los alumnos, creo que eh, estoy con diferentes asignaturas, entonces en base a mi experiencia, en base a lo que he vivido en el área automotriz, traspasar esos conocimientos y los alumnos terminan la clase, muchas gracias profesor, entonces la verdad que contento. Buena, buena. Bueno, y de aquí a jefe carrera, po. No, no, ahí vamos, la verdad que vamos ahí tranquilitos y disfrutando lo que hago, la verdad que eh, primer trabajo que tengo que me llena completamente, la verdad que lo hago con mucha energía y trato de llevarlo, como les digo, cada clase a lo que es la realidad. Por ejemplo, eh, tengo asignaturas, por ejemplo, gestión de proyectos, seguridad y confort, en donde en seguridad y confort a los alumnos les implemento falla y los alumnos, pucha, los veo motivados, entonces son cosas que te llenan, entonces ha sido una experiencia, la verdad que enriquecedora. Buena, buena. Y sumar más encima que está en el sur, donde cambiaste toda esta vida, es diferente. Sí, mira, la calidad de vida ha cambiado de forma considerable. Yo vivía en Peñalolén y de Peñalolén a Maipú 1 hora y media. Entonces te ponía a pensar 1 hora y media para allá, 1 hora y media de vuelta, son 3 horas que perdí en el día. Aquí yo estoy viviendo en la carretera austral y en la carretera austral, por ejemplo, estoy a 15 minutos del Duoc. Y es otra, yo por ejemplo llego al Duoc, hago clase, tengo una ventana, en Duoc tenía, por ejemplo, tenía ventana desde las 2 de la tarde y después tenía otra clase a las 7. Entonces, no me iba a volver 1 hora y media. Aquí yo No, vengo, por ejemplo, tengo una ventana, vengo a comer, me devuelvo, entonces la calidad de vida es otra. bueno. Y Así que la no, gente no, también, o sea, tremenda experiencia. no anda tan alocada como acá, con tanto auto, tanta cosa. Mira, a mí de hecho me impacta un poquito el tema. En Santiago uno de repente da luz verde y si no aceleráis en un segundo el bocinazo era, pero iba sí o sí en Santiago. Claro, Aquí no, pues, podía esperar un rato y la vida es más tranquila. sí. Por ejemplo, aquí todavía se hace adeo, entonces la gente se puede confiar un poquito más, la gente entonces eh,
es diferente, es diferente. Bueno, y se te notó Igual, cuando yo dije el cambio a Santiago allá y todo, la risa, se te notó enseguida, eso. y- no, la verdad que en ese sentido estoy contento, obviamente tiene, fue difícil, entre comillas, el tema del traslado, porque me tocó estar hasta febrero, inicio de febrero, en Maipú, y de ahí gestionar el tema de cómo hacemos. Bueno, yo me vine con mi pareja, entonces había todo un análisis de por medio del transporte, cómo lo hacemos, nuevo desafío, el buscar arriendo, entonces fue un tema, pero uno al final piensa en que las cosas te van a salir bien y cuando uno hace las cosas en realidad con buena fe, las cosas te funcionan. Claro, claro. Entonces, No, dale, dale nomás. entonces, como te digo, dentro de ese proceso que fue difícil, ahora la verdad que estoy feliz, agradeciendo la verdad que cada día que pasa, contento. Buena, buena. Yo lo que te iba a decir es la parte de cómo uno hace la clase y la emoción que le pone, todo eso, los alumnos lo ven y lo retribuyen. O sea, se nota cuando alguien, un profe va porque le gusta ir a hacer la clase realmente, ¿cachai? A mí me pasa eso mismo, o sea, a mí me gusta ir a hacer una clase, me gusta hacerla y sobre todo en mi área que es transmisiones, y lo valoran porque te preguntan o no te dejan irte para la casa porque te preguntan. Entonces, eso es rico y a mí también me gratifica harto cuando me dicen, me consultan por otras cosas, por, por, por un auto X, no sé, por el motor. Entonces, quiere decir que así es tu pega. Sí, la verdad que me gusta, entre comillas, es el primer trabajo que tengo que es tan llenador. Estoy con una asignatura de gestión de proyectos en donde a los jóvenes tienen que ir a visitar un taller, se le entregan diferentes herramientas para que uno no lo vea tan, lo trata de llevar lo más a la realidad posible. Entonces, los alumnos les cambia un poco el foco, eh, y en realidad eso igual te lo agradece. Entonces, y eso es lo que, entre comillas, hace que te den todos los días ganas de ir a trabajar y la verdad que es llenador. Sí, 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 bueno, da un poco de ganas de irse a trabajar para allá también, poder un poco salir de acá, de esta locura de Santiago. Y la verdad que, pucha, para mí fueron varias las cosas o los motivos que me llevaron para tomar la decisión que no es menor. Eh, el último tiempo, bueno, una vez me asaltaron yendo, por ejemplo, salí a las 10:30 de Maipú y tuve que ir a la primera, me asaltaron, entonces yo dije, pucha, al final quiero tranquilidad y la verdad que el tema de la tranquilidad aquí es impagable. Aparte de la naturaleza, que te despiertan, por ejemplo, ya no te despiertan las bocinas, sino que te despiertan aquí las gallinas, entonces la calidad de vida, el cambio es radical. Bueno, buena. Oye, ya, y a un futuro próximo, ¿algunos desafíos nuevos, o las puras clases, o viendo algunos proyectos personales, alguna cosa? Mira, la verdad que en lo que es mecánica, sí, la mecánica es un rubro que es muy amplio y tenemos oportunidades en diferentes tipos de áreas. Yo cuando me vine aquí a Santiago tenía una Rexton y me llegué de Santiago y estaba perdiendo aceite y antes de venirme en la Rexton estaba todo funcionando bien y me di cuenta que tenía como una pérdida de aceite, que se hizo un cambio de aceite allá en Santiago. Y fui a un taller aquí a un lubricentro en Puerto Montt y me pasó una historia bien particular. Por ejemplo, yo ya me había dado cuenta que el O-ring del filtro no se cambió, era un filtro de elemento, entonces no se cambió el Ya, O-ring y me quedo fugando aceite. Entonces lo llevé a un lubricentro aquí en Puerto Montt y era una señora, que es la dueña del taller. Entonces, yo obviamente llego siempre humilde y no llego, no, yo soy profesor, entonces, que hicieran claro. como su trabajo y la verdad que eh, me solucionaron el tema y con la señora le empecé a preguntar cómo ha sido la experiencia, porque llevaba 30 años en un lubricentro. Entonces me decía que ha sido muy buena experiencia, que es complicado porque trabajaba con puro hombre, entonces
el área automotriz, entre comillas, era como muy machista, pero la verdad que había aprendido a lidiar con eso. Y, y sobre la misma la señora me dice, pucha, lo que pasa es que estaba complejo porque tenía una demanda de por medio por un tema de un cambio de aceite que hizo. Y yo la empecé a ayudar a ella. Le decía, ya, pero ¿hace cuánto fue? ¿Qué kilometraje tenía el auto? Entonces me di cuenta que la señora no tenía como un registro de los servicios que hacía. Entonces yo a ella le dije, pucha, mira, ¿sabe qué? Como recomendación, le recomiendo que cada vehículo que llegue, y si tiene algún desperfecto, alguna anomalía, usted deja un registro de eso, porque eso le va a ayudar a usted, si llega el cliente posterior a eso, usted va a tener un registro, no sé, por el vehículo llegó con, o el cliente pidió, por ejemplo, si el vehículo ocupa 530, el cliente quiso poner aceite más barato, quiso cambiar la viscosidad, entonces que ella tuviese un registro de eso. Y ahí la empecé a ayudar con el tema de un orden en lo que era el taller. Desde, por ejemplo, eh, tipo de vehículo que llegaba el cliente, y ella, por ejemplo, no tenía idea del stock de lo que tenía en el local. Tenía hartos filtros, harto aceite, pero no mantenía un registro de eso. Entonces ahí le fui dando como diferentes tips de cómo de diferentes herramientas que le iban a llegar a mantener un orden ahí. Así que, bueno, me dijo que si la podía asesorar en eso, y ahí la estuve asesorando de cómo mantener un stock, que ella pudiera llevar un orden en el taller. Entonces, hay oportunidad, como te digo, en el área automotriz, pero mientras tanto, lo que yo quiero inicialmente, la verdad que con las clases estoy bien, pero no he pensado en un nuevo desafío. Creo que o sea, más adelante igual me gustaría implementarme con un taller, pero siguiendo haciendo clases, que la verdad que ese trabajo me llena. Bueno, bueno. ¿Y algún consejo a los alumnos que están escuchando, están ahora en vivo, después que lo van a ver? ¿Algo La que verdad que quiera decirle a ellos? dentro del consejo es que en base a toda su experiencia, en base a lo que son las prácticas, que disfruten cada procedimiento y aprendan de cada experiencia que van teniendo, porque todo lo que es la experiencia a largo plazo te va a servir. Y no, básicamente motivarlo, entre comillas, a que disfruten el tema de lo que es esta carrera. La verdad que la carrera es bonita, tiene diferentes ramas la carrera, entonces la verdad que dentro de su proceso de aprendizaje, que aprovechen, que aprovechen en realidad los conocimientos, entre comillas, que entregamos nosotros, que, que tengan en consideración, porque a mí me pasa, por ejemplo, los jóvenes o los diferentes estudiantes me dicen, entre comillas, que no se sienten como preparados, que les da miedo de repente a enfrentar desafíos. Entonces la verdad es que se atreven a enfrentar nuevos desafíos, que tomen experiencia y que no tengan miedo de aceptar los nuevos desafíos. Bueno, bueno. Sí, porque por ahí también estaba Carlitos, que había sido uno de los entrevistados, Carlos, Ya. y él también contaba un poco eso mismo. O sea, él era enfermero y pasó a mecánica y asumió ese desafío y dijo, voy a hacer mecánica, y quería en el patio de la casa por X motivo, todo, y lo hizo. O sea, asumió todo eso, como dices tú, esos desafíos, y esos desafíos que te llevaron también a ti a pasar de un lado al otro, a ser de mecánico hasta asesor y todo, y ahora docente. Así que buen consejo ahí para todos los alumnos que están escuchando, bueno, y todo el que haya que escuchar esta entrevista. A ver, así que, bueno, algo más que quisieras contar, alguna anécdota, alguna cosa extra. La verdad que eh, me tocó, por ejemplo, nunca dentro de mi experiencia, y que ha sido bonito, me tocó, por ejemplo, un alumno que tengo con TEA. No sé si... Entonces, Sí,
para mí, dentro de ese proceso igual fue difícil por el tema de eh, saber llegar a él. Por ejemplo, estábamos en una clase práctica y dentro de esa clase práctica el alumno se fue como, se apartó de todo. Entonces, yo estaba haciendo la clase y me llamó la atención eso. Eh, entonces, pude llegar al alumno, que fue difícil porque al principio uno le preguntaba, oye, ¿has tenido experiencia en el rubro automotriz? Y te contestaba, por ejemplo, con respuesta muy cerrada. Sí, no, entonces nos daba, entre comillas, chance para seguir conversando. Y ahí pude llegar a él porque me decía que sus papás tenían un Chevrolet Aveo. Y yo tuve ese vehículo. Entonces llegué a él, le dije, bueno, la verdad que yo tuve este vehículo, es muy buen vehículo, y ahí empezó a soltarse conmigo y la verdad que mucha hora donde me ve, me saluda, entablamos conversación mucho más profunda y eso la verdad que te llena porque te llena el alma en realidad. Entonces Sí. ha sido muy bonita la experiencia, la verdad. Buena. Más que hacer una clase, más que entregar los conocimientos de chuta, yo sé mecánica, te enseño cómo funciona el pistón, el motor y todas esas cosas, va más allá, o sea, el profe va mucho más allá de todo eso. Y eso ahí Sí, lo ve reflejado en eso mismo. sí, me ha pasado mucho, entre comillas, de hecho, trato de incentivar a los alumnos, porque en general la mecánica lamentablemente está un poco mal mirada. Entonces, eh, les digo a los jóvenes, entre comillas, es como que yo voy al médico. Si un médico a mí me dice, tengo cáncer y yo no tengo nada, no tengo idea de lo que es el área de la salud, entonces uno al final se entrega a eso. Y nosotros pasa lo mismo en el área automotriz, cuando te pueden decir, no, sabes que tu vehículo está esto, tiene esto otro. Entonces, la idea es que cambiemos ese foco, que cambiemos esa cultura de que la mecánica siga mal mirada por lo mismo, por tema de diagnóstico, que te dicen, no, cambia esta pieza, tiene que cambiar esto, otro. Entonces, al alumno trato de enseñarle harto lo que es diagnóstico, que sepan analizar, que analicen el funcionamiento y en base a eso a un diagnóstico certero, y eso la verdad que marca la diferencia mucho dentro de lo que es el rubro automotriz. Claro. Bueno, y que sepan también que esta área es bastante grande, partiendo por esto mismo que estamos haciendo acá, pues, o sea, es referente al área de la mecánica, pero no estamos metidos ahí con los fierros, con nada, pero sí creo que puede ser un aporte para toda la comunidad. Sí, la verdad que sí, el área automotriz, hay diferentes áreas donde desenvolverse. Por ejemplo, el área diésel es un mundo aparte, el área de las transmisiones es un mundo aparte, entonces hay mucho donde poder desenvolverse en el área automotriz. Ujú. Así que, bueno, pues, Víctor, agradecido por todo, agradecido por tu tiempo, por darte el tiempo en esta hora de la noche, ya no sé, las 12 de la noche, por toda tu disposición que tuviste ahora y también antes, porque esto no es ahora solamente, sino que son conversaciones que vienen desde antes y abrirte ante todo a contar tu historia y que pueda inspirar a muchos más, pues, de eso se trata este programa. Sí, Luis, primero agradecerte, la verdad que encuentro que la iniciativa que tuviste en base a tu programa es llamativo y la verdad que es inspirador, yo creo que para muchos. Yo recuerdo que cuando vi los primeros envíos que estabas haciendo, eh, es una herramienta que, entre comillas, te ayuda mucho a cambiar un poco la visión en base a la experiencia de los diferentes participantes. Entonces, primero felicitarte y lo otro, agradecido por haberme invitado y nada. Buena, gracias. Bueno, y ahí esperar a ver si hacemos algunas colaboraciones por ahí en mecánica siempre para aportar a nuestros estudiantes. Por supuesto. Ujú. Luis, muchas gracias por todo. Ya, pues, Víctor, agradecido enormemente y bueno, y a todos que estuvieron acá presentes y los que verán después, igual agradecido y nos veremos ya en un próximo capítulo de Mecánica que Inspira.
Nos vemos, que estés bien. Chao Chao, Luis, que Víctor. estés muy bien. Chao, chao.